Mis amados hermanos, yo soy su hermana en Cristo, María Ortiz. Y hoy quiero compartirles, mis hermanos, con su pueblo del Señor, una revelación que el Señor me ha regalado para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y mis hermanos, esta me la regaló el día 16 de diciembre de este año 2022. Y quiero compartirles, mis hermanos, cómo fue, porque yo siempre les digo que Él siempre me enseña a través de, pues como una parábola, como algo para reflexionar, qué es lo que el Señor nos está diciendo. Como Él dijo en su palabra, ¿verdad? Que Él nos enseñaba por parábolas y nos da a entender muchas cosas, mis hermanos, a través de ellas. Y yo quiero compartirles primeramente un poco de su palabra y luego yo les cuento, mis hermanos, cómo fue que el Señor me regaló esa revelación para su pueblo. Y voy a leer, mis hermanos, en Hebreos 10, 26 en adelante, que nos dice así, en el nombre del Señor. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Aleluya. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Yo le alabo en esta hora y le doy la honra y la gloria y la adoración. Le doy gracias porque Él es bueno y porque aún sigue Él hablando a su pueblo, porque Él no quiere que nadie perezca, quiere que todos procedamos a un arrepentimiento, y le doy gracias por esta oportunidad que me da de compartir con su pueblo, para que su pueblo cada día esté preparándose más en Él. En el nombre del Señor. Amén. Mis amados hermanos, hoy quiero compartirles una pequeñita reflexión, pues el Señor me daba a saber esto, que viene mucha muerte, mis hermanos, para los niños, para los jovencitos, mis hermanos. Yo me enseñaba el Señor cómo mueren muchos niños. Y yo ya tiene tiempo que yo miraba eso, que mucho pueblo subía donde dice viene mucha muerte. Y viene mucha muerte para los niños, viene muerte para los jóvenes. Pero a veces no sabemos cuál es el problema, ¿verdad? De qué es lo que está pasando, por qué viene todo eso. Y aquí, pues lo que yo les comparto de la palabra del Señor dice, ¿verdad? Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Porque cuando hacemos lo malo, mis hermanos, el Señor, pues se tiene que enojar, ¿verdad? Él dice que Él es misericordioso, es paciente, es clemente para con nosotros, pero también dice que Él es fuego consumidor y dice que no tendrá por inocente al culpable. Y yo les comento todo esto, mis hermanos, porque en la revelación había un hombre, un hijo de Dios, y él lloraba mucho, mucho lloraba y decía: pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi hijo se tiene que morir si apenas yo estoy esforzándome más? He comenzado a orar, he comenzado a ayunar. Y yo le decía así, pues yo le decía en la revelación, yo le decía a él, y no se da cuenta que es porque el Señor lo ama mucho. Es por eso, hermano, que usted está pasando eso. Mire lo que acaba de decir. Ahora sí ha comenzado a orar, ha comenzado a ayunar.
Y me venía al pensamiento, mis hermanos, la historia de David, cuando él pecó, ¿verdad? Con Betsabé, él pues también tuvo su castigo. Y el Señor le dijo, ¿verdad? A través del profeta Natán, ¿qué fue lo que le dijo? Dijo, dile que así como él lo ha hecho en lo oculto, yo se lo voy a, pues él le iba a hacer pagar eso que él hizo, mis hermanos, porque el pecado trae consecuencias. Y él le dijo, él lo hizo en secreto, pero yo lo voy a hacer así, a plena luz del sol, porque él va a hacer todo esto, mis hermanos, pero pues él lo que está diciendo que es para bien, no es para mal, porque en la revelación yo le decía a una persona, córtale la cabeza a ese bebé, pero no te preocupes, el bebé va a vivir, el bebé va a estar bien, aunque su cuerpito pues se haga nada, porque el cuerpito pues ya no va a estar y se va a deteriorar todo, pero no te preocupes, él va a estar bien, él va a vivir, o sea, va a vivir porque sabemos que para el Señor, pues, él se va a llevar a los niños con él, ¿verdad? Los niños no tienen pecado. Y yo recordaba eso de David cuando él oraba, él ayunaba y pues esperaban, ¿verdad? Que después de que su niño muriera, pues él se pusiera peor, pero no. Y ahí nos dice el Señor, mis hermanos, también, dice que pues Él hace esto, ¿verdad? Porque dice en su palabra ahí, nos dice en Jeremías 29:11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscáis de todo vuestro corazón. Aleluya, mis hermanos, porque sabemos bien que lo que el Señor está diciendo es que Él lo va a hacer por el bien, mis hermanos, por el bien del pueblo, porque sabe bien que todo su pueblo, la mayoría del pueblo se ha desviado. La mayoría del pueblo sigue jugando, está claudicando, mis hermanos, entre dos pensamientos, y el Señor no le podemos ocultar nosotros todo lo malo que ahora hacemos, ¿verdad? Y hay una cita ahí que nos dice en Segunda de Corintios, mis hermanos. Segunda de Corintios, yo se las busco, mis hermanos, donde nos dice también el Señor, dice que pues debemos de examinarnos, mis hermanos, a nosotros mismos si estamos en la fe. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Y mis hermanos, yo antes, yo decía, he escuchado mucho de eso, que viene mucha muerte para los niños, pero mis hermanos, sí, en la misma revelación yo sentía tanto dolor de cómo ver que los padres lloraban así desgarrándose, mis hermanos, por toda la muerte que va a entrar. Y yo, pues, yo leía, ¿verdad? La palabra donde les dice ahí, se las comparto en otra versión de la palabra que nos dice en Jeremías 9:17 y 18. Y les brinco hasta el 20 donde dice, así dice el Señor Todopoderoso, préstenme atención, llamen a las mujeres que se contrata para llorar por los muertos. Traigan a las más expertas y que empiecen a llorar por ustedes. Sus ojos se llenarán de lágrimas. El llanto correrá por sus mejillas. Escúchenme bien, lloronas profesionales, presten atención a mis palabras. Enséñenles a sus hijas y a sus amigas a entonar canciones fúnebres. Enséñenles a cantar este lamento. La muerte entró a nuestros palacios y se metió por nuestras ventanas y mató a los niños que jugaban en la calle y a los jóvenes que se reunían en las plazas. Bendito Dios, mis hermanos, y a veces pensamos que nada más la palabra está ahí por estar, mis hermanos, pero son advertencias que el Señor nos está dando para estos tiempos, mis hermanos, porque sabemos que son tiempos ya muy difíciles, muy peligrosos, donde viene mucha muerte. Pero es por nuestra desobediencia, mis hermanos, por nuestra desobediencia, como ahí dice, examínense a ver cómo estamos viviendo, porque el Señor nos pide, ¿verdad?, vivir una vida
una vida en santidad, mis hermanos, una vida que a Él le agrade. Y yo les pido una disculpa, mis hermanos, porque pues no me he cubierto mi cabeza y yo, mis hermanos, sabemos que nosotros como mujeres debemos cubrirnos la cabeza, nos lo dice ahí en Corintios 11, ¿verdad? Y bueno, mis hermanos, yo les estoy hablando de este tema y debemos, mis hermanos, de estar bien delante del Señor. Hay una cita en Primera de Juan que nos dice el Señor, nos dice ahí, miren, mis hermanos, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Yo se las comparto, mis hermanos. Miren, se las comparto. Está en Primera de Juan 2. Del 15 en adelante se las comparto, donde nos dice, no quieran ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Quienes lo hacen no aman a Dios el Padre. Las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece: los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. Pero lo malo de este mundo y de todo lo que ofrece está por acabarse. En cambio, el que hace lo que Dios manda vive para siempre. Aleluya. Bendito sea mi Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, esto es lo que el Señor está advirtiendo. Por eso es que dice que Él va a mandar, mis hermanos, mucha muerte. Y yo lo creo, ¿verdad? Lo creo porque era tan como si yo lo estuviera viviendo, mis hermanos, en esa revelación. Él está advirtiendo y me hacía recordar cuando le dijo a Moisés que cubrieran, mis hermanos, cubrieran sus casas, ¿verdad?, con la sangre de un cordero, porque iba a entrar la muerte para los primogénitos. Y el que en la casa donde no estuviera esa marca, ahí pues iba a estar la muerte, se iban a morir ellos, ¿verdad? Pero el que la tuviera, pues ahí no iba a entrar muerte, porque estaba cubierta, y esa sangre representa el pacto, ¿verdad?, que hizo nuestro Dios. Él derramó su sangre, mis hermanos, por cada uno de nosotros, y todo aquel que lo acepta y viene a Él y lo acepta, mis hermanos, entonces esa sangre, pues Él pagó ese precio tan grande y murió por nosotros, mis hermanos. Pero entonces aquí lo que yo les terminaba de leer ahorita, donde dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. ¿Por qué? Porque dice su palabra que nosotros ya tenemos, ¿no?, por inmunda esa sangre cuando nosotros hacemos todo lo que al Señor no le agrada. Y viene por eso juicio, mis hermanos, viene juicio, y todavía Él está dando tiempo, tiempo para que el pueblo se arrepienta, para que no hagamos oídos sordos, porque miren, hermanos, por eso Él le dijo a David esas palabras, que Él lo hacía en secreto. Y ahora ni siquiera es en secreto. Muchos de mis hermanos ya ni siquiera se esconden para pecar, ¿verdad? Porque ahora es peor. Por eso dice que el nombre del Señor es blasfemado, es vituperado, mis hermanos, por nosotros, por nuestra causa, porque creemos que estamos haciendo bien. Y no, mis hermanos, dice, examinémonos a nosotros mismos. Él nos dejó su palabra. En el video anterior que yo hice, yo les decía, su palabra ahí está, pero ya nadie la quiere ver, nadie la quiere escudriñar, mis hermanos. Es tan poco pueblo el que todavía está santificándose para agradar a nuestro Señor, porque Él está a punto de venir por su pueblo, pero Él no quiere que se pierdan, mis hermanos. Entonces es necesario que Él mande ese juicio que va a mandar, para que los padres, ¿verdad?, de esos niños, porque los niños pues no tienen pecado, los niños van a estar con el Señor, pero para que el pueblo se corrija, para que el pueblo vuelva a buscarlo, porque pues debemos de ver cómo estamos, mis hermanos, en el mundo, viviendo en el mundo. Dijo Elías, ¿verdad? ¿Hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, pues síganle a Él, y si es Baal, pues váyanse tras Baal, porque el Señor pues no quiere, mis hermanos, que estemos así, claudicando entre dos pensamientos. Él dice, ¿verdad?, que al tibio Él lo va a vomitar de su boca, y eso es lo que está pasando, mis hermanos, eso es lo que está pasando.
que estamos viviendo eso. Estamos viviendo eso, mis amados hermanos. Viviendo entre dos pensamientos, entre el mundo y haciéndonos que servimos al Señor, pero no, el Señor lo quiere todo, mis hermanos. El Señor quiere que vivamos una vida en santidad, una vida consagrada a Él, solo a Él, porque Él viene pronto. Y dice su palabra, mis hermanos, la palabra es como espada de dos filos. Le da, pues, al que Él quiere darle, mis hermanos, y al mismo tiempo es para mí, para mi familia, porque es lo que yo veo, que no se quieren corregir, que por más que uno les dice, mis hermanos, dice su palabra, que a los niños desde pequeños debemos de enseñarles su palabra, de estarles enseñando cómo deben vivir para el Señor y no para vivir en el mundo. Y ahora, mis hermanos, ¿qué está pasando? Estamos viviendo mal, mis hermanos, y el Señor por eso tiene que mandar ese juicio. Viene a mandar juicio, mis hermanos. Los niños van a morir por causa de nosotros, pero el Señor nos dice en su palabra todavía, mis hermanos, que si nosotros le buscamos, pues lo vamos a encontrar, mis hermanos, y Él nos va a hacer bien. Pero si lo seguimos dejando, si lo seguimos ignorando, todo esto es para que el pueblo se corrija. Y es tan difícil, sabemos bien que ya nadie quiere corregirse, mis hermanos. Nadie, nadie quiere, mis hermanos. El Señor todo lo mira y nos dice por eso así, que Él viene a mandar ese juicio, mis hermanos. Y dice, si mi pueblo se humillare y clamare a mí, yo oiré. Y yo los oiré, nos dice, mis hermanos. Todavía Él puede perdonarnos, pero Él quiere ver que estemos viviendo una vida en santidad, que si nos volvimos, mis hermanos, por mal camino, cambiamos su palabra, porque por eso nos dice, examinémonos cómo estamos viviendo. Estoy haciendo lo que realmente dice la palabra, o ya me desvié, o llegaron los falsos profetas, nos engañaron y ya no estamos viviendo conforme como nos lo dice la palabra. Entonces viene el juicio, mis hermanos. Viene el juicio que los jóvenes, no solo los jóvenes, pero hay más jóvenes que yo escucho, que le cantan al mundo y luego van y cantan al Señor. Eso no le agrada al Señor, mis hermanos. Volvámonos a Él, porque yo les comentaba ahorita, dice su palabra, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, porque Él quiere santidad. Él quiere que nos volvamos solamente a Él, consagrándonos a Él. Y como ahorita yo les compartía, debemos de enseñar a nuestros hijos a amar al Señor, a respetarlo de todo corazón, que toda nuestra alabanza, todo nuestro pensamiento, toda nuestra vida, lo que vivimos sea para agradar al Señor, porque Él viene pronto, amado pueblo. Él viene pronto a recoger su pueblo. Y entonces, mis hermanos, va a ser lamentable. Era lo que yo le decía a ese hermano, que no ve, hermano, es porque el Señor lo ama. Ya se ha puesto usted a ayunar y a orar, que no mira. Es para su bien, es como ahorita decía el Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, son pensamientos de bien y no de mal, pero cuando eso pase, mis hermanos, la culpa se la vamos a echar al Señor, pero el Señor nos lo está advirtiendo, que nos corrijamos, hermanos, que lo busquemos de todo nuestro corazón, que dejemos de vivir para el mundo y vivamos solo para Él. Y no estando, mis hermanos, en las fábulas, en los cuentos que ahora nos dicen, escudriñemos la palabra, volvamos nuevamente a ella, retomarla antes que sea tarde, antes que venga, mis hermanos, todo lo malo que el Señor va a mandar. Hay una cita que nos dice aquí en Ezequiel 18:20, dice, por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Aleluya, bendito Dios. Esto viene, mis hermanos, viene. Hay un pasaje en la Biblia también que nos dice, también está en Jeremías, donde nos dice
pues lo busquemos, hermanos, antes que sea tarde, antes que esperemos luz, dice, y Él no las vuelva en sombra de muerte y tinieblas, porque el Señor viene, mis hermanos, viene a mandar juicio. Y yo quería compartir esto con su pueblo. Es muy pequeñito, mis hermanos, pero el Señor sigue advirtiendo que se vuelvan a Él, mis hermanos, porque Él viene pronto. Y pues los niños, mis hermanos, los niños van a ser quitados ya, mis hermanos. Era lo que el Señor está enseñando. Pero Él los va a cuidar, mis hermanos, los va a cuidar. Solamente es una corrección para el pueblo rebelde y desobediente. Yo siempre les decía, escuchaba así, decían, viene muerte. Pues viene muerte, mis hermanos, sí, pero es por nuestra causa, porque ofendemos al Señor. Y Él tiene que mandarnos algo para que volteemos a verlo, para que dejemos de pecar, para que dejemos de estar claudicando entre dos pensamientos. Yo deseo en esta hora que el Señor Jesucristo bendiga a su pueblo y que Él nos ayude cada día a seguir adelante, que nos volvamos a Él, que dejemos todo lo que no le agrada, que hagamos diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo que a Él le gusta y lo que no le gusta. Bendito Dios, te alabo, Señor, te alabo y te doy muchas gracias, Señor, porque usted es bueno. Yo le ruego, Señor, que siempre que usted quiera hablar conmigo, decirme algo para su pueblo, que yo pueda ser obediente, Señor. Bendito Dios, porque usted dice, Señor, si no lo hago usted, me lo demandará a mí, Señor. Le ruego, Padre, por su pueblo, que usted los bendiga a cada uno de ellos y que guarde a sus hijos, guárdelos, Señor. Bendito Dios, que el pueblo se vuelva, Padre, el pueblo rebelde, mi Señor Jesucristo, que vuelvan a las sendas antiguas, aquel que se fue por mal camino, que vuelvan a retomar tu palabra, Señor, porque dices en ella, tu pueblo se pierde por falta de conocimiento. Bendito Dios, yo le alabo, Señor, le alabo. Le doy muchas gracias porque es bueno. En el nombre de mi Señor Jesucristo, yo se lo pido todo, Señor. Amén. Bendito Dios. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Dios los bendiga. Que Dios los ayude para que sigan firmes adelante y que vivan una vida en santidad, mis hermanos. Pregúntenle al Señor cómo quiere el Señor que estemos caminando con Él, lo que hagamos. Señor, esto te agrada, esto va de acuerdo a tu voluntad, porque Él viene, mis hermanos, a mandar juicio. Yo le pido al Señor que bendiga a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.